le bendiga, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Es importante el Espíritu Santo para ser salvo? ¿O si no lo recibimos, nos quedamos en el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, es interesante que comprendas que el Espíritu Santo en la vida del creyente es lo que lo identifica con el cielo mismo. Según San Juan capítulo 14 leemos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, en el orden bíblico, el Espíritu Santo en la vida del creyente es lo que le garantiza la salvación. ¿Escuchó usted? Todo quien quiera ser salvo necesita sin duda alguna ser lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, que si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿se queda en el arrebatamiento? Claro que sí, porque los únicos que no tienen el Espíritu Santo son aquellos que no han creído a Dios, que no han creído al Evangelio. Cuando lees el Evangelio de Marcos, capítulo 16, encuentras que la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Es decir, quien no ha recibido a Dios en su vida, quien no tiene al Espíritu Santo en su vida, es simplemente porque no ha creído a Dios, no ha obedecido lo que el Señor Jesús mandó en San Marcos capítulo 16. Entonces, en síntesis, el Espíritu Santo es una necesidad en la vida del creyente. Y cada creyente debe preocuparse por ser lleno del Espíritu Santo, porque es el tiquete o el pasaporte que le garantiza su salvación. Claro que sí, pastor. Qué importante pregunta. Por acá también nos hace una pregunta un hermano. Él quiere saber si los músicos de nuestra iglesia pueden ellos tocar con músicos de otras denominaciones. Pues pueden, sí. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo que uno debe de preguntarse es: ¿está bien? ¿Dios se agrada? ¿Me queda bien a mí estar tocando con gente de otros corrientes y luego venir a ofrecerle el culto a Dios? Eso es lo que tiene que hacer la persona que está teniendo ese comportamiento. Ahora, si el pastor sabe, el pastor debe de llamarle la atención a ese creyente y buscar de que este creyente pues comprenda que nunca los que sirvieron a Dios fueron a servir a otra mesa. Entonces, en mi caso personal, hablo desde mi punto de vista. Si yo me doy cuenta que hay un hermano de nuestra iglesia en Kennedy que está participando en una actividad de orden religioso o de orden secular, con corrientes diferentes a lo que tiene que ver con nuestra fe, pues yo le llamaría la atención la primera vez y la segunda vez, y luego tomaría decisiones serias como él no podrá seguir sirviendo en este campo de la música que es para Dios. Amén, pastor. También nos hacen otra pregunta, nos llega esta pregunta y nos dicen que si una persona que pertenece a una comunidad religiosa está teniendo una problemática, este hombre ha violado, ha abusado de dos niñas, de dos señoritas, y la comunidad en general conoce el caso.
¿Qué debería suceder en ese aspecto con respecto a ese hombre? Ellos que conocen el caso no han hecho nada, no han tomado ninguna represalia. La persona que nos pregunta está muy preocupada al respecto. Bueno, lo primero es que esa persona no es cristiana. Lo segundo es que quienes saben de lo que está sucediendo deben de denunciar al violador, porque de no hacerlo están haciéndose cómplices de ese delito. Y hay una sanción severa para el violador como para la persona que se hace cómplice. Y si hablamos de cristianismo, pues es muy extraño que perteneciendo a una comunidad cristiana y dándose en cuenta los que la conforman, incluyendo al pastor, pues es muy extraño que no hayan reacciones severas en contra de ese comportamiento. Entonces hay unas consecuencias legales. ¿Cuáles? Que si llega a oídos de la autoridad y ellos descubren que ustedes como comunidad, como pastor, como familia, están ocultando a esta persona que es un abusador de menores, pues van a tener que comparecer ante la ley y pueden ir a la cárcel. Consecuencias además de que esta persona suelta puede llegar hasta su familia. Consecuencias espirituales, pues que se van a merecer una reprensión de Dios, porque no podemos en ninguna manera soportar dicho comportamiento dentro de una comunidad llamada cristiana. Nosotros tenemos que pensar muy seriamente, porque una persona con un comportamiento de estos, si ya ha afectado a varios, puede afectar a otros. Y además, ¿dónde están mis valores? ¿Ese no fue acaso el problema que se vivió en Corinto, según el capítulo 5 de la primera carta? ¿Y cuál fue la reacción del apóstol Pablo? ¿Y a qué llamó Pablo a la iglesia acerca del comportamiento acerca de aquel que estaba cometiendo pecado de incesto? Entonces, hermano, amigo, me dirijo de una manera especial a esta comunidad, que no sé de dónde sean ni a qué comunidad en sí pertenezcan. Hombre, a que reflexionen y le pongan cuidado, porque en el mundo puede darse todo eso, pero en los llamados cristianos no se puede dar. Y si se da, los cristianos no pueden tolerar. Amén. Amén, pastor. También nos llega una pregunta muy interesante. Nos dice nuestro oyente que si el pastor que esa persona tiene no es confidencial, me imagino que de pronto se refiere a que no guarda los secretos o las cosas que le dice, ¿a quién se puede acudir en busca de consejo? A su superior inmediato. Si fuera dentro de nuestra organización que se presente ese fenómeno, lo que debería de hacer quienes saben esto es hablar con los superiores del pastor, no bajo la figura de acusación, sino bajo el concepto de orientación. Ejemplo, hermano presbítero, tengo una inquietud, necesito que nos ayude, es que tenemos esta dificultad en nuestra comunidad, el pastor sabe, pero no sé qué será o por qué no habrá procedido. Nos interesaría saber de qué manera nos pueden ayudar. Y estoy seguro que el presbítero o el supervisor los va a orientar y los va a ayudar. Amén. Ahora, si en caso de que el pastor
sea una persona que está iniciando el ministerio y solo tiene credencial de predicador o credencial de obrero, pues lo que deben de hacer es hablar con el pastor superior. Porque después de que el pastor recibe la licencia general, ya todo lo que tenga que ver en el campo administrativo está bajo la tutela o dirección de los directivos distritales. Pero cuando el pastor tiene credencial de predicador o credencial de obrero, está bajo la tutoría u orientación del pastor superior. Entonces, dependiendo la situación, deben de buscar el conductor regular. Sí, señor. Es así. Un pastor, un oyente nos pregunta por aquí, nos dice, ¿puede el esposo repudiar a su esposa o la esposa repudiar a su cónyuge sin haber pecado? ¿Y el cónyuge que se sienta repudiado debe divorciarse o debe seguir a Dios clamando por una restauración espiritual y matrimonial? Pues vea, hay varios aspectos en esa pregunta. Si debe, es una cosa. Y si puede, es otra. Poder, sí puede. Deber ya es otro campo. En este caso, la persona que es repudiada y sigue amando, pienso que no debe de correr. Debe de poner esta dificultad en las manos de Dios y buscar ayuda en el campo pastoral, es decir, para que su pastor, si es miembro de la iglesia, ¿no? Porque no sabemos si será miembro o no. Si es miembro de la iglesia, él debe de buscar a su pastor para que su pastor les dé unas cuantas terapias para pareja o acudir a la red de familias que tiene la iglesia para que a través de ellos esta pareja pueda ser ayudada. Hay muchos problemas en las parejas que se dan porque ellos quieren solucionar los problemas sin un árbitro. Y resulta que cuando eso se da, pues cada uno de ellos tiene su razón y no están dispuestos a ceder. Pero cuando hay un mediador, al cual yo le llamo un árbitro, los puede escuchar a los dos y puede plantear una salida en la cual se beneficien los dos. Igual, en un caso tal que las cosas se compliquen, pues pueden buscar un psicólogo cristiano que esté avalado por la iglesia para llevar a cabo terapias para pareja. Suponga de que este fenómeno en esta pareja se extiende en el tiempo y ya lleva 2 años, 3 años, 4 años, y el hermano o la hermana que ha sido repudiado sin haber habido pecado de por medio, está ahí siendo fiel y la otra persona dándose la vida alegre, pues este creyente puede acudir al tribunal eclesiástico, reunir todas las demandas que hace o las exigencias que hace el tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico estudiará su caso y luego emitirá un concepto, el cual, en caso de ser favorable, la persona a quien le ha salido ese concepto favorable podrá rehacer su vida y no perderá sus derechos eclesiásticos. En caso de que le salga de
le dijo a Pedro que no tendría parte con él cuando le refiere que no le lavaría los pies jamás? Yo creo que la pregunta está como Sí, media. es lo que nos ha dicho el oyente. Sí, porque Claro que sí, pastor. Pregunta también nuestro oyente que si es lícito que las mujeres servidoras suban al altar en minifaldas, maquillajes, y que por favor la respuesta esté con una base bíblica, dice el hermano. vea, solamente basta con que usted lea lo que dice Pedro en su carta, lo que dice Pablo. Dice que las mujeres deben de vestirse con pudor y modestia. ¿Ya? Y habla acerca de aquellas accesorios que escapan al verdadero comportamiento de una hija de Dios. Es bueno que las personas comprendan que ese mensaje que está haciendo carrera dentro del cristianismo, que Dios mira lo que está en el corazón y no lo externo, esa es una filosofía del mal. Porque recuerdo que algún día en una conferencia donde fui invitado, me hicieron una pregunta similar, bajo el concepto de que Dios no está pendiente de lo externo. Entonces yo hice una pregunta, por ejemplo, si vas a la frutería y ves unas manzanas enjutas, ruñidas, externamente feas, ¿usted las compra? Y la respuesta fue no. Le dije, ¿por qué no la compra? Pues porque están feas, están enjutas. Bueno, pero lo importante es lo de dentro. No, porque la parte externa refleja lo que es interno. Amén. Y eso se ve en todos los campos. ¿Cómo descubren que una persona tiene fiebre? Por la calentura que manifiesta externa. ¿Cómo conocen que una persona tiene problema de páncreas? Por el color de su piel que se manifiesta de una forma externa. Así también los cristianos. Los cristianos reflejamos lo que somos. Jesús dijo que de lo que hay en el corazón del hombre, pues de eso habla. Entonces, que si está bien, no está bien. No está bien. Y yo diría que ahí el pastor tiene mucho que ver en el sentido de llamar la atención, decirle a la persona, vea, respeto su manera de pensar y de mirar la vida, pero dentro de la iglesia, en el servicio a Dios, las personas deben de tener unos requisitos mínimos, entre ellos su forma de vivir, su vida devocional y también su forma de vestir y de presentación. Uno va a la pescadería y el que está atendiendo la pescadería tiene su uniforme, tiene su corbatín, tiene su malla en su cabeza para servir pescado, que entre otras cosas no es lo más agradable el olor a pescado. ¿Y usted que le va a servir a Dios se presenta de cualquier manera? No. Pero aquí tenemos gran parte de responsabilidad a los pastores, porque permitimos que un cristiano llegue al altar a servir en el culto en blue jeans rotos, ¿ya? En jeans rotos por las rodillas, en cualquier parte, hombre, forrados como, perdonen el término vulgar, como un chorizo. No, si leen la forma de la vestimenta sacerdotal de los que servían en el culto a Dios, usted se va a dar cuenta que las cosas son diferentes. Y no es que querramos aquí implantar la normatividad de la ley, pero sí debemos de tener un celo mínimo por el servicio a Dios, el cual debe de partir desde la vida devocional hasta la presentación personal. Amén. Amén, así es. Qué importante pregunta, pastor. También un oyente por aquí nos escribe, ¿cómo debemos actuar los cristianos en estos tiempos de celebración de Navidad del mundo?
pues debemos de actuar como lo que somos en el mes de junio. Porque usted no puede cambiar como los camaleones. Usted tiene que ser cristiano las 24 horas del día, los 30 del mes, los 12 meses del año. No puede ser que yo sea cristiano en tiempo frío y cuando llegue el famoso tiempo de la Navidad me transformo y soy similar a los demás. No, sea cristiano de tiempo completo. ¿Qué hace un cristiano yendo a mirar luces? ¿Qué hace un cristiano organizando un pesebre? ¿Qué hace un cristiano colocando el arbolito de Navidad? ¿Qué hace un cristiano en intercambios de regalos que porque es la Navidad? Eso son cosas del mundo. Los cristianos no tenemos por qué estar en esas. En mi caso personal, yo llevo 50 años en la iglesia y a mí jamás se me ha ocurrido involucrarme en aquellas actividades porque yo sé el origen y lo que representa. Y en la Biblia está claro, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. Y luego el apóstol Pablo, punto seguido, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces alguien dirá, pero es que en mi iglesia el pastor o yo qué sé. Vea, hermano, despreocúpese de lo que hagan en su iglesia su pastor o el que se sea. Preocúpese usted por su salvación. Sé que algunos cristianos, entre comillas, quieren involucrarse en todo, como se involucran algunos en las revueltas sociales, como otros se involucran en las campañas políticas, como otros se involucran en los sepelios paganos o en los bautismos de niños. Pero eso no es lo que el Evangelio enseña. Eso se llama la levadura dentro del cristianismo. Usted no puede dejarse leudar. Usted tiene que aprender a ser cristiano de verdad. Jesús fue claro. Un poco de levadura leuda toda la masa. Comienzas armando el pesebre y terminas en el baile, terminas haciendo las novenas, terminas involucrado en todas las actividades. ¿Y dónde está Dios? ¿O es que acaso usted no sabe que la Navidad no se dio en diciembre? ¿Acaso usted no sabe que es en honor a una deidad llamada Saturnina, que tenía finalidad o día especial el 25 de diciembre? Hermano, si vamos a participar de la Navidad, entonces participe de todas las fiestas paganas. Pero eso sí, olvídese de que es cristiano, porque los cristianos no participamos de ninguna actividad religiosa, puesto que para nosotros está claro lo que el Espíritu Santo dice en la carta a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Claro, nosotros estamos llamados a obedecer el Evangelio. Claro que sí, mi pastor, qué importante respuesta. También hay una pregunta que nos hace un oyente, dice, ¿está bien para un hijo de Dios ponerse piercings? En el orden bíblico está prohibido, inclusive los tatuajes, los rasguños, todas esas cosas son símbolo de esclavitud. Y además, Dios textualmente dice que no se puede hacer, inclusive ni por el dolor causado por la muerte de un familiar. Eso no tiene sentido. Sí, señor. Pastor, nos dice nuestro oyente, Dios lo bendiga, hermano Carlos, por favor, ¿podría explicarme lo que dice en el verso de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10? Pero mire usted que aquí hay una pregunta también
Sí, Es muy señor. interesante. Dice Claro que Zuli sí. Díaz. Mire lo que dice Zuli Díaz. Dios le bendiga, hermanos. Yo tengo una pregunta. ¿Es normal que ahora en todas las celebraciones de la iglesia le pongan luces de Navidad? Bueno, eso es un fenómeno que está corriendo en las iglesias y que incluso en algunas ya parece una discoteca, ¿no? Y es un pensamiento del neopentecostalismo que buscan entretener a la gente para que no establezcan ninguna diferencia de estar en una taberna, en una pista de baile, a estar en la iglesia. Pero pues quienes hacen eso tienen que pensar si son cristianos o no lo son. Pero una iglesia donde de verdad se adore a Dios, no tiene por qué estarse adornando la iglesia con luces como si fuera de Navidad. La Claro. única luz que debe de estar allí es la luz de Dios, es la luz del Evangelio. Esa es la que debe de estarse allí. Lo demás sobra. Amén. Siga. Dice nuestro oyente pastor, ¿y qué de aquellos hermanos y pastores aún que se aprovechan de su autoridad para ejercerla mal? Bueno, le hace la parábola de la viña. El dueño de la viña se ha ido y le ha entregado la responsabilidad a unos labradores. Estos han hecho cuanto se les ha venido a la cabeza con la viña. Al final viene el señor de la viña y les pide cuentas. Es una enseñanza que debe de traernos a nosotros la reflexión, en el sentido de que Dios ha entregado responsabilidad a los pastores, los cuales debemos de actuar acorde a lo que la Biblia enseña. En el caso de que un pastor ejerza mal la autoridad, pues no se preocupe, en estos días viene el dueño de la viña y él le pedirá cuenta. ¿Cuál es el deber entonces de la iglesia? Orar. Pues al final, ese hombre está puesto allí y va a estar no para toda la vida. Dios tiene un propósito. Y el propósito puede ir en varios sentidos. Uno, en probar en la vida de los cristianos la paciencia y el respeto por la autoridad. Y dos, Dios puede haber permitido que esto se dé para que el pastor, en un momento determinado, sea llamado a reflexionar por sus superiores, lo corrijan, lo exhorten, inclusive lo disciplinen o, aún más, sea destituido porque al final no hay otra forma de llegar hasta allá si no se presentan las anormalidades. Claro. Entonces, no se preocupe por eso. Vuelvo a insistir, preocúpese usted por ser fiel a Dios. Yo quiero hacer confesarme para tratar de ayudar a estas personas. Hace muchos años asistía yo a la iglesia, era un creyente que asistía a los cultos. Y un día el pastor, haciendo mal uso de la autoridad, me publicó desde el altar, me escarneció delante de toda la congregación. Y yo, pues como tenía la conciencia tranquila, ¿qué era lo que hacía? A todos los cultos era el primero que llegaba. A todas las actividades de la iglesia era el primero el que me involucraba. En todo lo que tenía que ver el funcionamiento de la iglesia, ahí estaba yo. ¿Cómo terminó todo aquello? El pastor destituido, y hoy por la misericordia de Dios todavía estoy aquí. Porque el deber del cristiano no es dejarse llevar por las emociones del momento, sino que debe tener en cuenta que está en juego mucho más que la calentura por el abuso de autoridad y entonces pensar en lo eterno. Nunca olvide que no hay noche que no termine.
ni plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Sea fiel. Eso es todo. Respete la autoridad independientemente de cómo se comporte la autoridad. David pudo quitarle la vida a Saúl. David ya sabía que él era el rey y que Saúl era desechado. Sin embargo, no tocó con él porque entendió que había una investidura en Saúl de parte de Dios. Y Dios lo puso, dice David, piensa David. Pues Dios lo quita y cuando Dios lo quite, yo entro. Eso es lo que debe pensar el cristiano antes de formar rebeliones, divisiones, murmuraciones. Debes de ser fiel a Dios, orar y esperar en Dios. Que nunca olvide, Dios tiene el control. Claro que sí, mi pastor. Nuestro oyente también nos pregunta, dice, he oído que la palabra dice que el pastor debe ser esposo, de una sola mujer. Pero si antes de su conversión ha tenido mujeres, pero no formales, y después de su conversión se casa y hace su hogar, ¿puede llegar a ser pastor? Claro, es que recuerde que cuando las personas venimos a Cristo, pues imagínese cómo estábamos. Sí, señor. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pablo escribe a Timoteo y enseña cuáles son aquellas personas que han de ser seleccionadas para el santo ministerio. Y muestra los requisitos, que sean marido de una sola mujer. O sea, un hombre que quiere ser pastor no puede tener varias mujeres a la vez. Debe de ser casado con una sola mujer. La Biblia no permite el manejo que le dan en otros países a la vida conyugal. No. Dice textualmente, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, para que una persona pueda ejercer el santo ministerio como Dios lo manda, tiene que ser marido de una sola mujer. Y entiéndase esto desde el punto de vista ejercicio del ministerio. ¿Ya? No, pastor, que es que él es viudo y se volvió a casar, pero es marido de una sola mujer, porque ya él es libre de la primera. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces él puede casarse y la iglesia no prevé ninguna restricción cuando un viudo se vuelve a casar y ejerce el ministerio. Amén. Sí, señor. Nos pregunta también un oyente, pastor, a través de Kennedy Gospel Radio. Dice que, ¿por qué entonces? Bueno, me imagino que es respecto de la pregunta que su merced estaba dando respuesta antes, que él nota que hay lugares, hay pueblos donde se enseña acerca de la vestimenta y no se tolera, pero hay lugares en otro tipo de lugares como las ciudades, en estratos más altos, donde se permite o se tolera cierta vestimenta que no permiten en los pueblos. Dice nuestro oyente, ¿será permitido por el dinero? Bueno, eso es un juicio que él está haciendo allá. Sí, señor. Aquí lo que podemos decir es que Dios es el mismo, que la iglesia es la misma. Y así debe de ser el desarrollo del cristianismo. Ahora bien, los pastores no pueden imponer. A ver, los lugares de reunión son lugares públicos. Entonces a nuestro salón puede venir gente en minifalda, puede venir gente, perdonen la palabra, en chores, sí. Y ningún pastor tiene como la autoridad para echarlo de la iglesia o algo similar. El pastor está puesto para enseñar, para corregir, para instruir, ¿ya? De ahí hacia adelante,
las responsabilidades del oyente. Ahora, cuando entramos al campo administrativo, ahí sí tiene parte el pastor. Porque si aquí a la iglesia llega, por ejemplo, la presidenta de las Dorcas embrullinada, y ese día le corresponde el culto rayos de luz, pues lo siento mucho, no puede. Y además le genero conciencia acerca de la vestimenta cristiana. Cómo ha vestido el cristianismo a lo largo de la historia. Si es la hermana del grupo de alabanza que llega, que parece una guacamaya, pues yo sencillamente le digo, vea hermana, qué pena, aunque usted iba a cantar hoy, no puedes hacerlo, porque usted debe de entender que así no se permite el servicio a Dios acá en la iglesia. Hasta ahí puede llegar el trabajo del pastor. De ahí para allá no puede hacer nada. Como no puede hacer nada el pastor con el comportamiento de los cristianos después de que se van del salón. El pastor está puesto como una atalaya para denunciar el pecado, para corregir, para exhortar, para instruir. Pero la práctica de los oyentes ya depende de ellos. Jesús enseñó, y eso no quiere decir que todos los que le escucharon le obedecieron. ¿Ya? Los pastores enseñamos, pero no podemos obligar. Yo fui a una iglesia donde una joven se me acerca y me dice, pastor, ¿hasta aquí me queda bien la falda? Ella pensaba de que yo iba a medir hasta dónde debe llegar el vestido de la mujer. Mi respuesta fue, vea, yo vine a predicar el evangelio y usted como cristiana debe de saber hasta dónde le queda bien su ropa, como dice la escritura, con pudor y modestia. Es que hay una ley natural. Entonces yo no entiendo por qué las cristianas saben de que les queda corto el vestido y les toca participar en una actividad y es bregándolas a alargar durante el servicio. ¿Por qué no la alargaron antes de venirse para el culto? ¿Ya? Y en mi caso personal, yo le he dicho a determinadas personas que vienen con vestimenta no adecuada y que son parte del equipo de servidores en la iglesia, le he dicho, hermana, vaya, consígase 10 centímetros más de tela. En caso que le haga falta, me lo hace saber que hacemos una colecta para que te vistas como una verdadera cristiana. ¿Ya? Alguien dirá, no, pero es que eso es intervenir en la vida de la otra persona. Bueno, pues si la persona le parece que eso es intervenir, entonces que también entienda que en la iglesia hay normas y de una vez por todas diga, hermano, yo renuncio al servicio a Dios porque yo quiero vestirme de cualquier manera. Y la iglesia también le va a respetar ese pensamiento. Claro que sí. Pastor, nos pregunta un oyente, ¿es verdad que si una persona no diezma se puede condenar? He escuchado decir eso. Vea, yo no entiendo por qué a la gente le genera tanto problema el diezmo. Le voy a leer lo que dice la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y explica la razón. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Después de esa declaración bíblica, dígame qué es suyo. Amén, amén. Hágame el favor y me explica qué es suyo. Así que si usted llega a dar el diezmo, dígame de quién es ese diezmo. ¿Por qué le pones tanto problema a dar a Dios lo que no es tuyo? Es de Dios. Yo no sé por qué la gente le pone tanto problema a eso. Ahora, que si se condena o si se salva y tiene 10 coronas más porque no diezma, o tiene 10 coronas más porque diezma, yo no estoy puesto por juez. Cada cristiano sabe qué dice la Biblia. Y él tendrá que pensar si es tan importante más que Dios la 10ª parte. Vea, es que cuando el Dios de un cristiano vale el 10%,
definitivamente dice mucho de lo que es ese cristiano. Porque Dios ha dicho que de Él es la tierra y su plenitud. Entonces, saque la conclusión. Él es el dueño de todo. Y enseña en su palabra que para su obra se debe dar la 10ª parte. Y cuando yo doy esa 10ª parte, no estoy dando de lo mío, estoy dando de lo que es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces usted verá si diezma, usted verá si no diezma. En la iglesia donde soy pastor, no estoy interesado quién diezma o quién no diezma. Estoy interesado en que la gente sea salva. Y por eso predico el evangelio 3, 4 veces al día. Porque esa es mi misión. De ahí para allá, cada uno será responsable ante Dios. Esperemos que llegue el día y mire a ver si no diezma y espera que el Señor venga a ver qué pasa. Claro que sí. Mi pastor, una oyente nos hace esta pregunta y dice ella que sí, que por qué no se han vuelto a subir las predicaciones del pastor Carlos al internet. Queremos decirle a nuestra oyente que sí se están subiendo todos los días las perlas evangélicas, los programas del Pastor Responde, las enseñanzas bíblicas. Hace falta que usted entre al canal Pastor Carlos Hoyos y se suscriba, sí señor. Y se suscriba. Sí, active la campanita y todas las notificaciones de todos los programas que aquí se transmiten y todas las enseñanzas que da el pastor están allí. Aquí hay una pregunta muy importante. Sí, señor. Jenny Parra dice: Pastor, yo me bauticé hace un mes. ¿Cómo explicar a mi hijo que ya no habrá arbolitos, ni luces, ni todas las cosas que hacíamos antes para la Navidad? Gracias, Dios lo bendiga. Es muy fácil. Siéntese con él y enséñele la diferencia que hay entre la religión y la verdadera obediencia al Evangelio. Enséñele que de una manera vive la gente que no conoce a Dios y de otra manera vivimos los que conocemos a Dios. Muéstrele que son simplemente tradiciones de origen pagano que riñen con los valores cristianos y que antes lo hacíamos por ignorancia, pero que ahora conocemos a Dios y como tal no podemos participar de esas actividades. Y no solamente desde el punto de vista de la Navidad, muéstrele desde todos los aspectos. Antes de creer al Evangelio, nos embriagábamos. Ya no nos embriagamos. Antes de creer al Evangelio peleábamos. Ya no podemos pelear. Antes de creer al Evangelio teníamos desórdenes en nuestro comportamiento. Ahorita tenemos que ser ordenados. Antes participábamos de ritos, ahora participamos del culto. Antes adorábamos las imágenes, ahora adoramos a Dios. Comienza a estructurar el pensamiento doctrinal en tu hijo y estoy seguro que él llegará a entender que vale la pena ser cristiano. Claro que sí.